Invitarle allá donde usted está a que por favor busque Mateo, Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Seguimos en nuestro estudio sistemático del Sermón del Monte y ya entramos en el último capítulo. No que Jesús lo haya predicado por capítulos, sino que en las eh, separaciones que los hombres hicieron para que haya un mejor entendimiento, lo pusieron de esa manera. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, ¿lo tiene? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo tuyo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Puede tomar asiento. Es bueno recordar que este sermón el Señor Jesús lo predicó en un solo día, en una sola sección. Y a lo que hemos visto hasta ahora es que Jesús ha presentado una serie de contrastes. Él contrastó las características de los hijos de Dios con las características de los hijos de las tinieblas. Él contrastó la religiosidad de los fariseos con la vida piadosa que debemos vivir. Él contrastó las motivaciones con que los fariseos hacían las cosas, los paganos, con las motivaciones que los hijos de Dios tienen que hacer las cosas. Él contrastó las cosas que persiguen los paganos con las cosas que deben perseguir los hijos de Dios. Los paganos persiguen las cosas terrenales, los hijos de Dios deben perseguir las cosas ¿qué? Celestiales, hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Cuando llegamos al capítulo 7, encontramos la misma situación. Jesucristo va a empezar a hacer un contraste en no ser arrastrados por la conducta farisaica a la hora de juzgar a los demás, porque ellos eran expertos en menospreciar a las demás personas y juzgaban sus conductas por lo que ellos veían. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la historia, en Lucas, cuando el Señor Jesús nos presenta la parábola del publicano y el fariseo. Recuerde que el fariseo en esa oración tenía su mirada bien afinada para mirar ¿qué? La conducta del publicano, pero a la hora de mirar su conducta era ciego. Él no veía sus propias faltas. Las faltas de los demás eran tremendos errores, pero las faltas de ellos eran poca cosa. Y alguien escribió lo siguiente que parece interesante traer a colación. Dice, un aspecto desafortunado de la vida es que frecuentemente las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismas no lo hacen. Las personas que más necesitan cuestionar su opinión no la hacen. Y las personas que más necesitan respetar los límites de otros invaden esos límites y forzan sus propias opiniones, ya sea que las querramos o no las querramos. Ahora, entrando en nuestro pasaje,
Debemos reconocer que no ha habido un ser humano, sacando a Cristo, no ha habido un ser humano aquí en la tierra que haya pasado o que vaya a pasar, que no sea culpable de haber sido un enjuiciador en algún momento de su vida. Es imposible ser humano sin que usted y yo hayamos sido enjuiciadores. Lo único que cambia son las circunstancias, las intenciones o la frecuencia con que lo hacemos. Así que es un pecado universal, así que nadie de los que estamos aquí podemos decir yo soy libre de ese pecado, porque en algún momento hemos emitido un juicio de la forma incorrecta. Este pasaje que acabo de leer, Mateo 7, y sobre todo el versículo 1 y versículo 2, ha sido usado por los incrédulos para justificar su incredulidad y para que nadie les diga nada. Este pasaje ha sido usado por cristianos para justificar su pecado y que nadie les diga nada por sus acciones pecaminosas. Pero también ha sido usado para enseñarnos y para sanar o para eliminar el espíritu enjuiciador que muchas veces tenemos contra la raza humana. Y debemos prestar bastante atención a este pasaje porque todos los que estamos aquí, al menos una vez por semana, miren lo que estoy diciendo, al menos una vez por semana hemos violentado lo que el Señor Jesucristo dice aquí en este pasaje. Si usted y yo leemos el versículo 1 y 2, olvidándonos de todo lo que Jesús ha dicho antes o lo que el Señor Jesús va a seguir diciendo, podemos concluir rápidamente que no podemos juzgar. O sea, si usted olvida el contexto inmediato y el contexto general de la escritura y solamente lee esos dos versículos, la conclusión inmediata es, no podemos juzgar. Lo interesante es que cuando usted sigue leyendo, nos damos cuenta de que Jesús, eso no es lo que está diciendo en sí. No es una prohibición absoluta. ¿Sabe que tristemente una mala interpretación de este pasaje se ha introducido en la iglesia al punto que hoy las iglesias toleran una cantidad de enseñanzas inapropiadas porque todo el mundo tiene miedo, o la gran mayoría de las congregaciones tienen miedo de decir algo para no ser acusados de que están juzgando? La pregunta es, ¿en verdad Cristo nos enseña a no juzgar sobre nada? ¿Qué contestaría usted? Como siempre, cada vez que nos enfrentamos a un pasaje controversial, lo he dicho y hoy lo voy a decir una vez más. Una regla de hermenéutica, o sea, una regla de interpretación de las escrituras, hay que tener dos cosas en cuenta. Una de tantas, le voy a decir dos. Uno debe estudiar el pasaje a la luz de su contexto inmediato. Y la segunda regla, debemos estudiar el pasaje a la luz de la enseñanza general de la escritura. Yo no puedo tomar un pasaje y sacar conclusiones sin pensar qué es lo que dice el resto de la escritura. Y eso es un problema que tiene, por ejemplo, Roma. Roma ha concluido que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque simplemente Mateo 16, 18 dice, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y para ellos, olvidando el contexto inmediato y el contexto de la escritura en general, han sostenido de que Pedro es el fundamento. Pero el contexto inmediato nos lleva a entender que lo que Cristo está diciendo es la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, el contexto de la escritura nos enseña que Cristo fundamentó la iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Pedro o Cristo? Cristo, y eso está en 1 Corintios 10, Efesios 2 y 1 de Pedro 2:7. Entonces es un error tomar un texto y olvidarnos del contexto, y eso nos va a traer muchos problemas. Así que, ¿qué significa esta frase? No juzguéis. Vamos a pensar, ¿qué fue lo que Cristo quiso decir en esta frase?
no juzguéis. Lo primero que yo entiendo que esta frase no significa es que esta frase no prohíbe pasar juicio sobre el carácter de una persona. Una vez más, cuando dice no juzguéis, en ningún momento está diciendo que no pases juicio sobre el carácter de una persona. Hay personas que dicen, nadie puede juzgar si yo soy cristiano o no soy cristiano. No importa cómo viva, nadie lo puede hacer porque eso solamente Dios lo puede hacer. Yo le digo, perdón, pero discúlpeme. Pero eso no es lo que Cristo está enseñando en este pasaje. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque si usted sigue leyendo, por ejemplo, el versículo 6, vaya al versículo 6. Dice el pasaje, no dais lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La pregunta sería, ¿cómo puedo yo saber quiénes son los perros y los cerdos en este pasaje? ¿Cómo puedo saber yo quién es pagano? La única forma para poder saber si es pagano es si yo puedo hacer una evaluación de ¿qué? De su carácter, del carácter de esa persona. Así que no es una prohibición absoluta. Así que si tú estás viviendo como un pagano y alguien está poniendo en duda tu cristianismo por tu estilo de vida, no está en pecado. Bueno, a menos de que él esté viviendo igual que tú en tu paganismo, entonces pues ahí sí está en pecado. Ahora, si eso no es suficiente, vaya al versículo 15 y versículo 16 del mismo capítulo, que estudiaremos más adelante. Miren lo que dice el versículo 15. Nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, ¿pero qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 14, 16. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer por sus frutos? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Yo pregunto, ¿cómo me puedo guardar yo de los falsos profetas si no puedo juzgar su carácter? El versículo 20 también dice, así que los conoceréis, ¿por qué? Por sus frutos. Cristo dice, la única forma de identificar a los falsos maestros es por sus frutos. Para saber quién es falso y quién no es falso, hermano, yo necesito mirar sus frutos. Así que los creyentes somos llamados a discernir para poder hacer una diferencia o para poder juzgar entre lo falso y lo verdadero, tomando como base el carácter de esa persona. Ahora, si usted dice, no, eso, si el contexto inmediato a usted no le parece muy claro, pues vamos a mirar el contexto general de la Escritura. Vaya, ¿qué dice 1 Corintios 5, 9, 13? Búsquelo rápidamente. Yo voy a ir un poco rápido. 1 Corintios 5, 9, 13. Usted conoce el contexto de lo que está pasando allí. Pero Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal cosa no sería necesario, o sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese ¿qué? Fornicario, fuese ¿qué? Avaro, fuese idólatra, malediciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Que juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo aquí está presentando el caso. Y dice, mire, juzguen a aquel que dice que es cristiano, pero es borracho. Es un malediciente, es un idólatra. Es un ladrón. ¿Qué dice él? Háganse los locos, no digan nada.
Porque es pecado. Que al final dice, quitar ese perverso de entre vosotros. Si siguen esa contexto. Es más, Mateo 18 sigue diciendo eso. Si llega un momento, y ahorita lo vamos a mencionar, pero si llega un momento donde a una persona que dice ser cristiana está en la congregación y se le ha llamado la atención una y otra vez, por último dice, tráiganlo delante de la congregación y si no corre, dice, ténganlo como un pagano. ¿Cómo se puede hacer eso si no nos tenemos que sentar a evaluar el carácter o el comportamiento o el fruto de esa persona? Oh, ¿dónde está el amor? Bueno, eso es amor. Otro pasaje, segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no siga la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cómo voy a poder hacer yo eso si no estoy juzgando o evaluando o discerniendo el carácter de la persona? Hermano, no todo el que se sienta en una congregación un domingo o un miércoles o el día que se reúna esa congregación es cristiano. Y hay que evaluar si es o no es. ¿Por qué? Por su carácter. Así que no es una prohibición absoluta. Es más, si no pudiéramos juzgar, no podríamos hacer nada en la vida. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, pastor, yo me quiero bautizar, yo como pastor tengo que hacer una evaluación de esa persona. Tengo que evaluar su testimonio, su carácter. Y luego emitir un juicio para ver si está listo o preparado para bautizarse. Cuando se aplica disciplina en la iglesia hay que evaluar el testimonio, los hechos, para luego dar un juicio. Es más, los padres muchas veces tienen que juzgar y emitir juicios sobre quiénes. Sobre los hijos. Si no se puede, entonces aquí no estamos frente a una prohibición absoluta. La sociedad tiene que juzgar muchas veces, emitir juicio. Así que hermanos, este pasaje no es una prohibición absoluta a no juzgar el carácter de una persona. Segundo, que este está muy de moda. Este pasaje no es una prohibición a dejar pasar por alto las falsas enseñanzas. Una vez más miremos lo que dice el contexto. Una de las cosas que hemos notado durante todo el sermón del monte, no sé si usted se ha dado cuenta, o si no lo traiga a colación ahora, es que Cristo se le ha pasado todo el sermón del monte corrigiendo ¿qué? La falsa enseñanza de ¿quién? De los fariseos y de los saduceos. Ellos han enseñado esto, ellos dicen esto, pero yo digo esto. Lo hizo con la oración. Ellos oran de esta manera, la oración es de esta manera. Ellos dicen que adulterio es esto. No. Yo digo que adulterio es desearla aún en el corazón. Ellos dicen que el divorcio es esto. Yo digo que esto es el divorcio. Ellos dicen que el ayuno es esto. Yo digo que esto es el ayuno. Cristo reveló paso a paso la falsa enseñanza que ellos presentaban. Si no, y usted puede ir a leer Mateo 23, él amplía más allí el concepto. Cristo reveló paso a paso que estos hombres estaban equivocados. Ahora, si Cristo estuviera prohibiendo en sí el juzgar, él mismo sería culpable de lo que estaba haciendo. Porque en el mismo sermón lo estaba haciendo. Hermano, las consecuencias de haber malinterpretado este pasaje son tan desastrosas, hermano, que hoy se filtra una cantidad de enseñanzas que da tristeza. Lo que se dice desde algunos púlpitos. Y nadie puede decir nada, no digan nada, porque es que no podemos decir nada. A mí me encanta Manuel Bass y Will Graham, porque esos no se tapan la boca. Y sacan todo ese poco de locuras que dicen por ahí y las alinean a lo que enseña la palabra. Y una vez más, versículo 15, porque algunos dirán, el pastor ya está metiendo lo que él quiere meter. No, miren lo que dice el versículo 15. Guardaos de quiénes, de los falsos maestros o falsos profetas,
¿Por qué? Dice Jesús. ¿Cómo vienen ellos? Dice, ellos vienen a vosotros vestidos de oveja. Pero su intención, perdóname esta frase, espero que no suene vulgar, pero su intención es comerse la oveja, porque son lobos. Hermano, perdóneme, pero discúlpeme. ¿Cómo voy a saber yo que es un falso maestro si no me atrevo a cuestionar lo que está enseñando? ¿Cómo voy a saber que es un falso profeta si no me tomo el tiempo para discernir, para evaluar? ¿Cómo voy a saber que es un falso maestro si no me tomo el tiempo para tomar su enseñanza y compararla con la palabra de Dios? ¿Saben? Nos hemos olvidado de Hechos 17:11. Ese es un texto que realmente toda congregación debería tener de memoria, clavado aquí entre ceja y ceja. Así como usted sabe la fecha de su nacimiento, debería haber entendido este versículo. Dice que estos hermanos de Berea eran más nobles que los demás. Todo lo que escuchaban del apóstol Pablo, ¿sabe qué hacían con ello? Ellos no decían amén, 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 amén a lo tonto. Dice que comparaban lo que escuchaban del apóstol Pablo con las escrituras que ellos tenían hasta ese momento. Se parecen a nosotros. Todo lo que el pastor dice, amén, amén, ponga de la firma. No, no, no. ¿Cómo que amén, amén a todo lo que el pastor dice y ponga de la firma? Porque no se va a la casa y se pone y compara lo que se está diciendo. Tiene que irse a su casa luego. A ver, momentico. Yo me voy a ir a mi casa hoy y me voy a comparar lo que él dijo con lo que enseña la escritura. Miren lo que dijo Pablo a los Corintios. 1 Corintios 10, versículo 15. Bueno, voy rápido. Entonces dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros, ¿qué? Lo que digo. Pablo dice, hagan un juicio sobre mis enseñanzas. Les doy permiso para que hagan juicio sobre lo que estoy diciendo. Es decir, prueben a ver si lo que yo estoy diciendo es bíblico, es de Dios o es una invención mía. Más adelante del capítulo 14, versículo 29 dice, asimismo, ¿no? Cuando está hablando de los dones, dice, asimismo, los profetas hablen como, cada quien a la hora que le dé la gana, no. Hablen de 2 o 3 y los demás, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Pablo le da permiso a la congregación para que pasen un juicio apropiado sobre lo que se está diciendo. Pero hoy no pasa eso. Hoy hoy se nos dice que el pecado de Adán y Eva fue le robado los diezmos a Dios y todo el mundo dice amén. Hoy usted escucha una cantidad de profecías medias raras, extrañas y todo el mundo dice amén, lo recibo. ¿Cómo que amén lo recibo? Me apodero. ¿Cómo que me apodero? No, váyase y juzgue bíblicamente. Porque es que hoy nos me ha metido el cuento de que no toques al ungido de Jehová. No manches mis vestiduras. ¿Qué cuento de ungido y qué cuento de vestiduras? Todo creyente, cuando es expuesto a la palabra de Dios, tiene que salir y irse a su casa y luego decir, pues yo voy a comparar lo que me enseñaron con lo que dice la palabra. Aunque no diga amén, pero así es. Y si no identificamos los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, vamos a estar en serios problemas. Miren lo que dice Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oh, pero es que la gente es tan emocional. Ay, es que es tan buena gente. Mire, puede ser muy buena gente,
Pero si la doctrina que estás enseñando es contraria a lo que Jesucristo dice en su palabra, hermano, run for your life. Salga corriendo. Como diría el muñequito por ahí, sálvese quien pueda, pero corra. Gálatas. Pablo fue un poco más allá. Gálatas capítulo 8, capítulo 1, perdón, Gálatas tiene 8 capítulos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, aún si nosotros, dice el apóstol, aún si nosotros los apóstoles, o un ángel del cielo, miremos hasta el extremo que se va, aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, y no es que haya otro evangelio, dice, sea maldito. Mire la palabra que Pablo usa, sea un maldito, anatema, condenado por Dios. Como he dicho, como antes he dicho, y ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo puedo yo identificar si me están dando un evangelio equivocado, si yo no estoy juzgando lo que estoy escuchando? ¿Sabe una cosa? Los falsos maestros, los falsos profetas, ellos no aparecen diciendo soy falso profeta, soy falso maestro. Ellos llegan como ángel de luz. Ellos disfrazan sus enseñanzas con 2 o 3 o 4 versículos. ¿Cómo los podemos identificar? Juzgando sus enseñanzas. Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, y ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de nosotros, miren lo que dice, si alguno de vosotros no está esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis, ni le digáis bienvenido. Oh, qué falta de amor del apóstol Juan. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, participa de esas cosas, de esas malas obras. Si alguien viene a mí con enseñanza rara, yo tengo que sacar lo que dice la Escritura y con toda la autoridad bíblica decirle, mire, eso es herejía. Herejía es simplemente estar desviando de la verdad. Si alguien me dice a mí que como cristiano puedo hacer brujería, yo le digo, mira, vea, según la Escritura, tengo toda la autoridad para decirte eso es una herejía. Porque la Biblia es tajante en oponerse a esas prácticas. Porque son de las tinieblas. Le digo algo más, o sea, Jesús en Mateo 16, 6, Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Hermano, ¿cómo voy a guardar de la levadura de ellos si no evalúo su estilo de vida? El mismo apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:17, digo, y su palabra carcome como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileo, hasta por nombre mencionó a estos dos que estaban trayendo enseñanzas peligrosas a la congregación, y dijo, guárdense de ellos. Hermanos, así que muchas veces es necesario salir al frente a defender la verdad, y no es incorrecto. En tercer lugar, yo creo que quedó claro, si no le quedó claro, pues ya no sé qué más decirle. En tercer lugar, esta prohibición, esta frase no juzguéis, tampoco es una prohibición para no aplicar disciplina en la congregación. Hermanos, es necesario en la congregación muchas veces aplicar disciplina, ya sea preventiva o disciplina correctiva. Y yo sé que hay muchos que se llenan de amargura, de resentimiento, de rebeldía cuando se les aplica disciplina porque han caído en alguna conducta inapropiada. Pero la iglesia tiene la libertad para hacerlo. Mateo 18 lo dice claramente. Yo anhelo que nunca tengamos que llegar como congregación a ese punto. Pero si en algún momento tenemos que llegar a ese punto de traer a alguien a la congregación y pararlo al frente y decir, mire, este hermano le hemos llamado la conducta, lo hemos puesto en disciplina por esto, en varias ocasiones y no ha corregido. Hoy, ¿qué hacemos como congregación? Y si toca llegar, hermano, créame,
créame que no me va a temblar la mano para hacerlo. Y si ese mismo día sale y se va, le diré, lo extrañaré, me da tristeza, pero que le vaya bien. Créame, créame, que no me va a temblar la mano. Porque iglesia que quiera estar alineada a la palabra de Dios, tiene que practicar la disciplina. Iglesia que no practica la disciplina por miedo a que se le van a ir las personas, es una iglesia que no está alineada a la palabra de Dios. Si no corriges tu conducta, seguirás en disciplina hasta que corrijas. Es que nadie puede. No, sí podemos como congregación. Hoy nadie quiere juzgar por miedo a que le apliquen Mateo 7:1. Lo interesante es que me dice, es que usted no me puede juzgar. Bueno, ¿y qué es lo que tú estás haciendo conmigo en este momento? Me estás juzgando que yo te estoy juzgando. Entonces, hermano, cuando Cristo dijo no juzguéis para no ser juzgados, no se está refiriendo a nada de lo que acabo de mencionar. Cristo no está prohibiendo que ejerzamos discernimiento sobre las cosas. Al contrario, ¿sabe una cosa, hermano? Un síntoma de madurez cristiano es tener la capacidad de poder discernir y juzgar de la forma correcta. Hebreos lo dice. Hebreos 5:14 lo dice. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento del bien y del mal. O sea, aquellos que tienen la capacidad de juzgar lo que están mirando, juzgan las acciones, frutos, carácter, enseñanza. Es más, Jesús dice en en Juan 7:24, que debemos juzgar con justo juicio. Así que si usted y yo queremos ser sal y luz en este mundo y aún dentro de la congregación, porque muchas veces necesitamos ser sal con el hermano y luz con el hermano, debemos aprender a hacer una diferencia entre lo santo y lo impuro, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y lo verdadero, entre lo justo y lo injusto. Ahora, ya usted está listo en este momento para hacernos la pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la prohibición de Cristo en este pasaje? ¿Cuál es el juicio que Cristo prohíbe en este pasaje? Bueno, el juicio que Cristo prohíbe aquí es una postura farisaica a la hora de evaluar a otros. A la hora de evaluar a otros. ¿Cuál era la audiencia? Recuerde algo rápidamente. Jesucristo les había dicho que cuando tú des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Cuando ayunes, no andes mostrando una cara de lástima ahí para que te vean que estás ayunando. Cuando ores, tampoco te pares en las puertas en las esquinas para que la gente vea que estéis orando. Cristo está hablando este pasaje en el contexto de personas que están acostumbradas a juzgar basado en ¿qué? En las apariencias. Estas personas eran las que veían la cara demacrada. Está ayunando. Pero si no le veían la cara demacrada, ese no ayuna, ese no es piadoso. Si los veían en una esquina orando, decían, qué hombre tan piadoso, qué mujer tan piadosa, está orando. Si no los veían, ellos juzgaban, no están orando. Cristo le dice a ese grupo, no juzguéis. Esa es una evaluación farisaica. Ellos confiaban en ellos mismos y menospreciaban a los demás. Así que pensando en esto, vamos a Juan 7:24. Para usar las palabras de Jesús, en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. Aquí miramos dos cosas. Aquí encontramos una prohibición y encontramos un permiso dado por Jesús. Nos prohíbe ¿qué? Juzgar la apariencia, pero nos da permiso para que hagamos un juicio ¿qué? Justo. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de las apariencias, a la hora de juzgar, antes de presentar un juicio. De hecho, les soy honesto, esta semana, el viernes, me llamó alguien y yo hice un justo que no era juicio, hice un juicio que no era justo. Me acordé del pasaje cuando lo hice. Porque me llamó esta persona y me dice, mire, necesitamos tal cosa y no la encontramos. Y yo le dije, ¿cómo que no la encuentran? Y ya me dijo, ya la busqué por todos lados y no la encontramos. Y yo le dije, pues, se la robaron. Yo ahí hice un juicio que no era justo. Porque yo no tenía toda la información, ni había hecho toda la investigación. Porque 2 minutos después, creo, unos 2 minutos más después me dice, oh no, ya la encontramos. ¿Se ve? Hay un ejemplo fácil de cómo emitir un juicio que no es justo. Lo hice, como lo voy a mencionar ahí, a la carrera. Saqué una conclusión antes de indagar más. Y esto es lo que nos pasa muchas veces con lo que la gente nos cuenta. Nos cuentan algo y en lugar de analizar, en lugar de preguntar, simplemente creemos lo que nos están diciendo y lanzamos un juicio, un veredicto contra la otra persona sin ni siquiera escuchar la otra parte. Así que Cristo estaba tratando de educar para que fuéramos diferentes a los fariseos. Ellos eran ese tipo de personas expertos en juzgar en base a la apariencia. Ellos calificaban algo de bueno o malo en base a lo que veían, en base a lo como lucía. Y Cristo dice, no, no es de esa manera. Ahora, ¿por qué es tan difícil hacer un juicio justo? Hermano, en primer lugar, porque tenemos un conocimiento limitado. Y aparte de que ese conocimiento es limitado, ese conocimiento que tenemos nosotros es un conocimiento imperfecto. Es decir, nos equivocamos, es un conocimiento imperfecto, perdón, es falible, es decir, nos equivocamos y aparte es pecaminoso. Así que es muy difícil por esas 3 razones. Conocimiento limitado, conocimiento imperfecto, falible y pecaminoso. En segundo lugar, es difícil dar un juicio justo porque nunca conocemos toda la información. Mire, cuando hay, y se lo digo por experiencia, cuando hay un problema entre 2 personas, aunque los 2 te cuenten la historia, yo no estuve allí para saber qué fue lo que pasó en verdad. ¿Recuerda el caso de Salomón y las 2 mujeres? Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. En toda historia bien contada, uno nunca es el culpable. Uno nunca es el culpable. O sea, a mí me han contado, los 2 me han contado la misma historia, pero guess what? En la historia que me cuenta A, B es culpable. Y en la historia que me cuenta B, ¿sabe quién es culpable? A. Nunca alguien me ha dicho, sí, pastor, el hermano dijo la verdad, yo soy el culpable. Nunca. Espero algún día tener el privilegio de que mis oídos escuchen eso. Que diga, sí, pastor, el hermano tenía la razón, yo fui el culpable. Él tiene toda la razón de estar enojado, él tiene toda la razón de mirarme así, él tiene toda la razón de eso, porque sí, mi culpa. Pero no, en toda historia bien contada, siempre el malo es el otro. En toda consejería matrimonial, siempre el malo es el cónyuge. Siempre. O sea, eso sí, póngale la firma. Usted le puede preguntar a cualquier consejero matrimonial, le va a decir lo mismo. En tercer lugar, es difícil ofrecer un juicio justo
Sí, entonces usted no tiene toda la información, entonces en base a eso se toman las decisiones. En tercer lugar, es difícil, hermano, ya póngale atención a esto, porque no conocemos la motivación de los demás. Y aquí es donde Jesús está apuntando. Hermano, es imposible conocer la motivación de los demás. Por ejemplo, usted no sabe cuál es la motivación por la cual yo estoy predicando este sermón, o por la que predico cada sermón, o sabe cuál es la motivación. Levante la mano. Entonces, porque muchas veces dice, me la tiró, me la estaba diciendo a mí. Eso es estar juzgando la motivación con la cual yo estoy predicando. Y usted no sabe eso. Mire, usted puede evaluar el carácter mío. Usted puede evaluar la enseñanza que estoy dando. Pero le es imposible evaluar la intención y la motivación de mi corazón. Y lo digo porque la Biblia dice, Dios le dijo ¿a quién le dijo? A Samuel, le dijo Samuel, cuando Samuel vio al más hermoso de todos los hermosos, al más corpulento, ¿no? Dijo, este es el próximo rey, alabado sea el Señor. Y él le dijo, no, y pasaron, todos pasaron. No es que David no fuera hermoso, sí, pero él, que él tenían por allá. Dios le dijo, mire, ¿fue a Samuel o a Saúl? Sí, a Samuel lo que le dijo. Le dijo, no mire lo de afuera. Yo miro el corazón. Dios conoce los secretos del corazón. Por eso solamente Él puede juzgar las intenciones con lo que hacemos las cosas. Porque Él discierne los pensamientos hasta lo más profundo. Eso dice Hebreos 4:12. La motivación no puede ser juzgada. Y no puede ser juzgada porque simplemente nos estamos metiendo en el terreno que le corresponde ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. No juzgues las motivaciones. Hermano, cuando empezamos a especular el motivo por el cual la persona está haciendo las cosas, estamos jugando a ser Dios. Y eso es lo que Cristo prohíbe en este pasaje. Y lo prohíbe porque nos estamos metiendo en un terreno que solamente a Dios le corresponde. No me corresponde a mí. Yo puedo mirar su enseñanza, yo puedo mirar su carácter, pero yo no puedo mirar la intención de su corazón. Un ejemplo de juzgar las motivaciones del corazón es cuando usted dice o cuando yo digo, yo sé por qué lo hizo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho? Es más, ni levantemos la mano. Mejor levante la mano el que no lo ha dicho, es más fácil. Es que, pastor, y yo sé que lo hizo por molestarme a mí. Pero ahí estás juzgando intenciones, motivaciones. Tú no lees su corazón para que digas, es que lo hizo por molestarme. Pastor, es que parece que le gusta hacerme la vida imposible, pero ¿cómo sabes tú que a él le gusta o a ella le gusta hacerte la vida imposible? Estás juzgando las motivaciones. Ah, es que yo sé que no me quería hacer el favor, pero ¿cómo sabes? Eso es juzgar las motivaciones. Es que pastor lo hizo por envidia, pero eso es juzgar las motivaciones. Es que yo sé que se cree más que los demás, pero eso es juzgar las motivaciones. Pastor, es que yo sé que me la está tirando, eso es juzgar las motivaciones. Hace un rato estaba conversando con un hermano y el hermano me hizo una pregunta que alguien le había hecho esa pregunta y yo casi juzgo las intenciones porque yo le iba a decir no al hermano sino en referencia a la persona que hizo la pregunta y me acordé, dije eso es juzgar las intenciones, mejor me quedo callado. Hermano, muchas veces es más prudente y bíblico guardar silencio porque usted no conoce las motivaciones. Puede hablar del carácter, juzgar el carácter siempre y cuando usted esté alineado. Porque eso es lo que dice más adelante el pasaje. Quita primero la viga. O sea, si tú estás alineado, y eso lo hablaremos más adelante, tú tienes todo el derecho para decirle a alguien, mira, tú estás desalineado, alíñate. ¿Qué dice Pablo? Mira lo que dice Pablo en Corintios 4 y 5, voy rápido. Porque estoy consciente de nada,
porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero pero no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Espera allí por un momento. Dice, sino que dice, esperen. No juzguen antes de tiempo, esperen. ¿Por qué? Esperen hasta qué. Hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas. Y aquí viene lo que completa el pasaje. Y también pondrá de manifiesto que los designios de los corazones. Hermano, un día el Señor sacará a la luz las intenciones con las cuales tú hiciste las cosas. No me corresponde a mí. Usando mi ejemplo una vez más, Dios me podrá decir, yo no sé cuántos sermones pueda predicar yo en mi vida, pero pongamos un ejemplo, 10,000 sermones predicaste, Dixon. Muy bien. Pero 2,000 los predicaste para mi gloria, los otros 8,000 para tu gloria. Imagínense, 10,000, solamente 2,000 llegaron ante el trono de Él, porque eran para la gloria de Él. Los otros 8,000 eran para mi gloria. Y termina diciendo el versículo. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Por qué? Por la motivación con que hicieron las cosas. Él podrá decir, te congregaste. Es como una ilustración. Yo sé que esto no va a pasar. Pero el hombre iba a entrar al cielo y Dios le dijo, ¿por qué puedo dejar entrar al cielo? Y él le dijo, sí, porque yo iba todos los domingos a la iglesia. Y él le dijo, a ver, déjame ver, según cuenta la historia. Esto no va a pasar, pero es una historia que sirve para ilustrar. Y dijo, empezó a sacar el video donde estaba el tipo todos los domingos en la iglesia. Ah, oh, sí, muy bien. Todos los domingos en tu vida estuviste en la iglesia, muy bien. Dice la historia. Ahora déjame mostrarte lo que pensabas mientras estabas en la iglesia, todos los domingos. Yo lo veo a usted muy bonito, muy sentado ahí mirándome, muy atento. Solo Dios sabe la motivación por la cual usted vino. Solo Dios sabe lo que usted está pensando. Un día recibiremos eso. Entonces, hermano, cuando comenzamos a mirar las motivaciones de los demás, comenzamos a juzgar cómo juzgan los fariseos y nos volvemos paranoicos. Porque entonces nos miran y ya me está mirando. Y ya me está... Entonces, ¿estamos juzgando qué? Motivaciones, y eso es lo que Cristo dice, y eso nos impide hacer un juicio justo, sano y balanceado. Y aunque le digo, y aunque usted haga un justo juicio sano y balanceado, normalmente cuando usted llama la atención a una persona y no lo recibe bien, no importa que usted lo haya hecho de la mejor manera correcta, siempre usted va a ser el malo. Entonces, ¿Cristo prohíbe juzgar? No. Cristo prohíbe que lo hagamos de mala manera. Ahora déjeme darle algunos ejemplos más de lo que Cristo quizás está prohibiendo aquí. Cristo prohíbe juzgar o emitir críticas innecesarias. Pastor, ¿eso qué significa, hermanos? No siempre tenemos que decir algo. Y hay momentos en los cuales tiene que quedarse callado, que no es necesario decir nada. Mire, usted y yo no hemos sido llamados a hay cosas en las cuales uno tiene que ver. Porque tú y yo no hemos sido llamados a establecer un patrón por el cual las personas van a hacer las cosas. Y qué fea quedó esa casa pintada. Bueno, pues si a esa persona le gusta el color pink y a usted le gusta el purple, eso es una crítica innecesaria. Y eso es lo que Cristo está diciendo ahí. Pero ¿dónde está el patrón de que todos tenemos que pintar la casa pink? O morada. A mí me gusta el morado. Entonces, ahora todos tienen que... No, cada quien tiene lo suyo. Entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí. ¿Quién soy yo? O sea, ¿quién nos ha llamado a nosotros para emitir un patrón de qué carro tengo que comprar? ¿O quién tiene que comprar qué tipo de carro? O esta.
cuándo y en dónde tiene que escoger sus vacaciones. O con quién usted va a escoger sus vacaciones. Pero pues, ¿cuál es el problema? Hermanos, hay momentos en los cuales es mejor quedarnos, ¿qué? Callados. Ir a ofrecer mi opinión, si no le han preguntado. Si le preguntan, hermano, quiero pintar mi casa de negro, ¿qué opina? Ya es otra historia. Hermano, me quiero comprar un carro, no sé, no sé, un Camaro del 1960, no sé qué cosa. ¿Quiere usted? Ya es otra historia. Pero si no le han preguntado, hay momentos en los cuales es mejor quedarse callado. Y eso es lo que Cristo dice aquí. Una más. Hermano, Cristo prohíbe llegar a conclusiones apresuradas. Hermano, no podemos llegar a conclusiones antes de tener todos los datos. Vuelvo y le digo, me pasó esta semana con la ilustración. Yo la primera conclusión dije, nos robaron. Y yo iba a decir, pero ¿quién se atrevió a robar las cosas del Señor? No podemos llegar a conclusiones apresuradas. Eso encontramos pasajes, por ejemplo, un pasaje que podemos usar María, ¿no? Magdalena cuando llegó temprano al sepulcro. Y le dijo a Pedro, mire, vea, se han llevado del sepulcro el cuerpo del Señor se lo han llevado y no sabemos dónde le han puesto. La mayoría de los estudiosos dicen que la idea en la cual ella presentó, la forma en que presentó el comentario hacía referencia a que estaba pensando de que los enemigos del Señor se habían robado el cuerpo para quién sabe qué cosas hacer. Me da risa muchas veces. Yo, honestamente, al principio me molestaba, pero luego empecé a darme risa, ¿no? Cuando la gente dice, el pastor me la estaba tirando. Eso lo dijo por mí. Ya hoy, ya me río porque he entendido que son conclusiones apresuradas que están tomando, porque yo pregunto, ¿cómo sabe? O sea, aquí ¿cuántas personas hay aquí hoy? Hay una gran cantidad. ¿Y usted cree que usted es la única que posiblemente Dios les pueda estar hablando a través de ese pasaje? Y yo me río porque de un mismo sermón yo muchas veces me he bajado. Y cuando estoy por ahí caminando me dice alguien, pastor, gracias porque eso es lo que yo necesitaba escuchar. Dios usó eso para mi vida. Y sigo uno caminando y el otro me dice, uy, pastor, como que andaba muy tirando muchas piedritas, ¿no? Y bueno, solo sabe Dios las intenciones. Pero no podemos llegar a ello. Tercero, hermano, y creo que con este voy terminando. ¿Cuarto? Bueno. Ok, cuarto. Cristo prohíbe aquí normas humanas de santidad por las cuales condenamos o absolvemos a los demás. Y esto es peligroso. Romanos 14 nos lo muestra. Yo este texto se lo mandé de último a los hermanos. Espero que lo les haya alcanzado a llegar. Si no, me perdonan. Pero hermano, a veces ponemos normas de santidad impuestas por los humanos y por esas normas medimos o condenamos o absolvemos a los demás. Miren lo que dice Romanos 14, perdón. Versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come menosprecia al que no come y el que come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Parece trabalenguas, ¿no? ¿Cuál era el problema? Bueno, los débiles juzgaban a los fuertes porque comían ciertas cosas y los fuertes juzgaban a los débiles porque no tenían la madurez necesaria para saber que sí podían comer de esas cosas. Qué rollo. Y ahora el versículo 4, y lo leo de la Biblia de las Américas. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Es decir, no se preocupe, el amo de él se va a encargar de hacer el juicio. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie.
El problema que tenía es que cada quien había establecido sus normas de santidad y en base a sus normas de santidad que no tenían nada que ver con la escritura, ellos las usaban para rechazar o para aceptar a los demás. Es el mismo mal que tenemos el día de hoy. Hay una cantidad de normas que han sido impuestas por los hombres para evaluar la santidad que un hombre tiene o la santidad que ese hombre no tiene. Ahora, cuando la Biblia prohíbe algo, eso no es algo impuesto por el hombre. Es una norma divina. Y si Dios lo prohíbe, pare de contar. Pero hay cosas que, por ejemplo, para mí, son una cosa y yo no puedo imponérsela a las otras y ponerlo como norma de santidad. La forma en que yo crío a mis hijos con mi esposa, yo no se la puedo imponer a otros. Y si alguien está haciendo algo diferente que yo no puedo decir, él no está en santidad. Hermano, eso es hacer un juicio que Cristo está prohibiendo aquí. Yo como padre, ella como madre de los hijos, nosotros hemos tomado decisiones que ustedes como padres han tomado otras decisiones y yo no puedo, ni usted puede decir, este no está en santidad porque no está haciendo lo que usted está haciendo o lo que yo no estoy haciendo. Hay una norma de santidad que han puesto. Es que para mirar la santidad de una mujer hay que mirar si su vestido está largo, que su cara esté lavada. Y entre más largo está el vestido, más largo está el pelo y más lavada esté la cara, más santa es. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia mide la santidad por otra manera. Ahora tampoco estoy diciendo que se convierta en un papagayo. Ni que venga aquí en chiquifaldas. No, la Biblia habla de que la mujer tiene que vestirse como decorosamente. Pero eso no mide la santidad de la mujer. Perdóneme, pero discúlpeme. Eso no mide la santidad de la mujer. Porque si así fuera, aquí hay más de una que está en pecado porque tiene pantalones. No, no digo, estoy diciendo yo lo que enseña, ¿no? No estoy diciendo eso, ¿no? Porque están midiendo esa situación. No, yo como sé. Entonces, la Biblia sí enseña que hay, y no deje que nadie lo engañe con ese cuento, que porque usted se puso tu pantaloncito, pues entonces está en pecado. Dígale, mire, usted está juzgando intenciones. Y eso sí es pecado. Pero sí tiene que vestirse decorosamente. También hay pantalones a pantalones, estimada y querida y apreciada hermana en Cristo. Entonces hay que vestirse la hermana con decoro. Entonces, para juzgar la santidad de un hombre, ¿no? Se debe juzgar no por su vestido, ni la mujer. A mí me dijo un día una persona que ni iba a volver a esta iglesia porque el pastor se vestía mal. Y yo le dije, a ver, ¿cómo? Le dije. Yo en realidad, pues, la que me viste es mi esposa. Le dije, pues, a ver, dígame, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, sí, porque un pastor no puede predicar con manga corta y usted predica con manga corta. Le dije, bueno, entonces sí me he visto muy mal, le dije. Entonces, no podemos. Esas son normas de hombres que no tienen nada que ver con la escritura. La santidad no se juzga por el vestido del hombre o la mujer. Es una norma arbitraria que podríamos llamar, que no está y eso es lo que Cristo está contemplando aquí, no actuar de esa manera. Así que hermanos, debemos juzgar, sí, pero no podemos pretender comenzar a hacer un juicio que no sea justo. Es difícil, ya es difícil, pero no es imposible. Tenemos a Cristo en nuestra mano. Y usted dirá, pastor, pero es que hay mucho más que decir. Claro, hay mucho más que decir, pero no lo puedo decir todo en un solo día. Así que si Dios nos da vida, la próxima semana abordaremos el resto de versículos que Jesucristo entra más y más en detalle. Esto nos sirve una introducción. Si tiene dudas, preguntas, al final, pues con mucho gusto estaré dispuesto a tratar de contestar su pregunta. Pero mi oración, mi deseo es de que haya podido quedar claro en nosotros. No es una prohibición absoluta. Si hay una prohibición, y es que no debemos hacer justo
juicios a la ligera, llegar a conclusiones a la ligera. No debemos juzgar intenciones, porque eso solamente le corresponde a Dios. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por ser grande, por estar en tu trono de gloria y de justicia. Gracias porque tú nos confrontas con tu palabra cada día. Señor, y nuestra oración es que podamos aplicar esto en nuestro estilo de vida. Señor, quizás nos hemos acostumbrado a ver, tanto a mirar las motivaciones, a juzgar las motivaciones, que lo hemos hecho tan nuestro que quizás no las identifiquemos, Señor, pero ayúdanos de hoy en adelante a poder identificar cuando estamos entrando en juzgar motivaciones, Señor, cuando estamos haciendo un juicio que es injusto, cuando estamos haciendo un juicio a la ligera, Señor, y hacer los correctivos necesarios y mantenernos en el límite que tú nos has puesto. Señor, líbranos, oh Dios, de poner también normas arbitrarias. Señor, y ayúdanos a alinearnos a tu palabra. Gracias, Señor. Señor, aquel que no te ha conocido, oramos para que pueda llegar a conocerte, que pueda llegar rendido a tus pies. Señor, aquel que está actuando en pecado, Señor, que tu palabra pueda corregir su vida. Señor, y úsanos como instrumentos de la forma correcta para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?